Muy bien, Shabbat Shalom, hermanos. Estamos en un nuevo estudio. Eh, en este caso, vamos a traer una especie de reflexión, pero también con un resumen a lo largo de la escritura, escudriñando un poco las escrituras, o algo que ya solemos estudiar, así que vamos a ver qué podemos sacar. El título se llama El tren de la vida, el estudio este. Así que vamos a repasar entonces. Al principio, cuando estudiamos las escrituras en los ciclos, ya sea anual o trienal, empezamos por el principio, Bereshit, y ahí comenzamos a ver qué es lo que se conoce como el Gan Eden, el jardín de las delicias. Eden siempre decimos que es delicia, y es la delicia porque estaban los primeros seres humanos, Adán y Jabá, o Eva, que es vida, y Adán, el primer hombre. El primer hombre formado del polvo, que sobrenaturalmente, y también la mujer de la costilla del hombre, o sea, algo también sobrenatural. Después vinieron los hijos naturales, ¿no? A partir de Caín. Pero es como que un tren ha comenzado a través de la historia a marchar por de acuerdo a la voluntad del hombre, a la libre decisión, al libre albedrío. Entonces comenzó, por supuesto, como dice en Génesis, después de haber pecado, el primer pecado del hombre, por dejarse arrastrar de lo que sería más, muy bien como el hermano Ben ha explicado, en en la sabiduría hebrea, la serpiente también se lo interpreta como la mala inclinación, que uno se deja arrastrar por la mala inclinación, toma la decisión de pecar, no culpa de algo extraño, así como un espíritu aparte. Y es una buena interpretación, como ya lo mostró el hermano Ben, utilizando también el pecado de Caín, el primer ser humano. Entonces dice así que después de haber caído el hombre, ahora que el hombre ha llegado a ser como nosotros, nosotros conocedores del bien y el mal, que alarga su mano y toma del árbol de la vida y come, vivirá para siempre. Es decir, eso es volver al jardín, al Gan Eden. Eso significa eh, alargar la mano y comer y vivir para siempre. Es una decisión de acuerdo a lo que uno haga en ese viaje por la vida, que también uno sale el tren cuando nace y después hay que ver qué, qué tren toma, también porque hay distintos trenes, pero hay uno que es el principal, que tiene que ver con el tren sería de la voluntad del Eterno, de Yahweh. Y otros trenes llevan a otros rumbos que no son, que es lo que esta es Gan Eden es la estación central, de allí se partió. Y hay que tomar ese tren que va por la historia y nosotros tenemos que tomar para volver a esa estación central que es el Jardín de las Delicias. Entonces, partió, por eso sigue diciendo que el abuelo expulsó del jardín, o sea, como que lo hizo tomar del tren para salir y lo hizo labrar el suelo de donde lo había sacado. Ese labrar el suelo, labrar trabajar la tierra, tiene que ver con trabajar sobre uno mismo también. No solamente la interpretación literal, sino que trabajar sobre uno mismo para no quedar preso y esclavo, como explicó el hermano Ben, de la mala inclinación. Y de hecho, justamente el primer ejemplo que se va a ver es el tema de la primer parada, que es el diluvio, ¿no es cierto? En Génesis 5:18 dice, cuando Yere había vivido 162 años, procreó a Hanoc. No. Después del nacimiento de Hanoc, Yere vivió 800 años y procreó hijos e hijas. Todos los días de Yere sumaron 962 años y entonces murió. Cuando Hanoc había vivido 65 años, procreó a Matusalem o Matusalem.
Después del nacimiento de Matusela, Hanoch caminó con Jaelohim por 300 años y procreó hijos e hijas. Todos los días de Hanoch sumaron 362 años y Hanoch caminó con Jaelohim. Entonces dejó de ser porque Elohim se lo llevó. Aquí lo curioso en el hebreo es que Yerer, que es, digamos, el padre de Enoch, Hanoch, Yerer significa descender, como que estaba bien, mostrando proféticamente que era lo que iba a pasar con la humanidad. Pero el hijo de Yerer, que es Hanoch, que también Hanoch significa instruido o el que instruye, fíjense que Hanoch caminó con Elohim, o sea, el iniciador también en la instrucción, ese es el que iba a ser distinto en ese descenso que va a haber de la, de la humanidad. Y Matusela también eh, tiene que ver con ser alguien enviado también. No vamos a detallar mucho. Y, eh, y, y después justamente vio Yahweh que era grande, grande era la maldad del hombre sobre la tierra cuando todo plan ideado por su mente no era sino perverso todo el tiempo. Eso es el descenso espiritual, cultural, todo junto de lo que había sucedido con la humanidad. Pero había alguien, en ese descenso había alguien como Janos que mostraba la manera de, de ser distinto, de apartarse de ese rumbo, de no tomar ese tren de la perdición, y ese es Janos. Pero fíjense que Janos va a ser alguien, un ejemplo para el que va a ser el bisnieto de Hanoch, y este es Noah. En el capítulo anterior, mejor dicho, después de ya que estaba todo, ya había nacido, recuerden que en el capítulo 5 se mostraba el nacimiento de Noah. Noah significa alivio, y Noah alcanzó el favor de Yahweh. Noah fue un hombre recto, intachable en su época, y siguió ese ejemplo de su bisabuelo Hanoch. Noah caminó con Jaelofi. Fíjense cómo en ese descenso se distingue tomando ese tren de la obediencia, porque ustedes recuerdan que Noah construyó el arca y obedeció contra, digamos, toda la no creencia, la falta de fe, incluso las burlas de esa generación, y así fue que se salvó, a través de una obediencia y, por supuesto, sobre la base de creer. Ese fue el diluvio. Después vinieron las torres Babel, la torre de Babel, pero eso tiene un simbolismo aplicado a hoy en día. Este, es un lugar, se podría decir entre comillas, un lugar espiritual. Las torres babilónicas, por eso dice que en el capítulo 11 de Génesis, así los esparció después de hacer esa torre, ¿no? Los esparció, el testigo fue, los esparció Yahweh de allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, que significa confusión, porque allí confundió Yahweh el idioma de toda la tierra, de allí los dispersó Yahweh sobre la superficie de toda la tierra. ¿Eso qué significa? Las torres o la torre. Las torres son el simbolismo de esa ambición desmedida, producto de lo que está relacionado por la mala inclinación. Las torres eh, es cualquier cosa que se ponga por encima del Todopoderoso. O sea, las torres pueden simbolizar esos gobiernos corruptos que se creen por encima de todo, y las torres significan también las torres babilónicas significan las religiones, todo tipo de religión que se aparta de lo correcto, de lo que está escrito. Eso es una torre babilónica y hay muchas torres, hay muchas, en realidad todas las torres este, se identifican con Babel.
Babilonia, de eso está escrito en los profetas, incluso en Apocalipsis, que eso es lo que va a caer todo tipo de religión, todo el sistema de religión mundial y todo el sistema de poder, sea político, lo que es cultural, todo eso va a caer cuando venga el Mesías. Y bueno, todo gobierno que incluso dañan a la gente, todo eso va a caer. Por ahora tienen poder, pero es muy temporal. Esas son las torres babilónicas. Y después de eso nació Sem, o sea, el primer hijo de Noah. Él tuvo tres, Sem, Ham y Jefet, pero el principal va a ser Sem, de donde va a venir la solución, o el tren va a venir de allí, de ese hijo Sem, que significa nombre. Fíjense que hay una clave ahí, que el nombre, y ahí viene lo que sería la descendencia semítica, viene de Sem. Y Sem tenía 100 años de edad cuando creó a Arpachshad, 2 años después del diluvio. Me fijé en que había un significado de ese nombre y realmente es muy difícil porque a veces vienen de otras de esas sociedades y no encontré. Pero lo que sí puse la lupa es a ver qué pasaba con ese primer hijo de Sem, que había algo ahí, algo para rescatar en ese iniciador de la descendencia de Sem, tan importante. Y bueno, entonces busqué en el hebreo antiguo de las letras y hay algo curioso. La Aleph, la primera letra de Arpachshad, la Aleph significa fuerza, guía, ancestro. La segunda letra Red significa líder, jefe, el comienzo. La P significa boca, hablar, palabra. Luego viene la Kaf, que significa dominar, subyugar, someter. Luego viene la Sin, que significa comer, triturar, sustento. Y luego la Dalet, que significa puerta, entrar y conocimiento. Fíjense, todos esos significados ustedes tienen que imaginarse que la fuerza, la guía, el liderazgo, el hablar con la palabra que tiene que ver, hablar y cumplir la palabra de Yahweh, eso, el cumplir lleva a dominar, a subyugar justamente la mala inclinación para poder mejorar espiritualmente, pero eso está relacionado o depende de comer qué cosa, comer justamente la palabra Yahweh, no solamente estudiándola, sino poniéndola en práctica, y eso va a concluir al final, como enseña Pablo, que la Torá lleva a esa puerta, ¿no? A la puerta que es el Mashiach. Pero fíjense cómo en este primer hijo hay algo que tiene que ver, algo que inicia un camino, ¿no es cierto? Todo a través de la profundidad incluso del hebreo antiguo, de lo que significaba cada letra del hebreo antiguo. Seguimos en el viaje. Viene después de unas generaciones el la primera parada que nosotros tenemos que rescatar, y de hecho, Pablo llegó a decir que al creer en el Mesías somos considerados hijos de Abraham, porque el Mesías cumplió de alguna manera la promesa hecha a Abraham, el hecho de la posibilidad de eh, incluir en esa gran familia a mucha gente de todo el mundo. El ejemplo, Abraham, el ejemplo tuvo un llamado en Génesis 12, y dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. El primer ejemplo, Abraham vivía en la tierra de Ur, que es ahí cerca de Babilonia, y salió, tuvo que viajar hacia la tierra de lo que era la tierra que después era la tierra de Israel. Es decir, dejó Babilonia, dejó esa confusión. Él fue el primero que salió de toda esa confusión religiosa y llegó a la claridad. ¿De cuál claridad? Que Yahweh es uno, es único,
y no solamente tener ese conocimiento, sino que eh, ese sal de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, implica un montón, un cambio en la vida, dejando las costumbres antiguas, las costumbres paganas, este, dejando las costumbres también de las cosas que hacía incorrectamente y comenzando a hacer la voluntad de Yahweh. Eso es el gran cambio, un cambio radical en la vida para empezar a ser ese patriarca que mostrara el camino. De hecho, la misión justamente fue llamado para cambiar totalmente la vida, pero también con una gran misión. Dice en Génesis 12, 2 al 3. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y toda la familia de la tierra se bendecirán por medio de ti. Eso quiere decir, bendecirse por medio de ti es justamente seguir ese ejemplo de no solamente de tener fe, de creer, sino también de obedecer. La gran obediencia que incluso llegó hasta casi sacrificar a su hijo porque se lo había pedido Yahweh, aunque era para mostrarle no más que la fe que ya sabía Yahweh que tenía, o la obediencia que tenía, sino que era el nivel al que había llegado Abraham. Y entonces para mostrar a Yahweh que ese es el camino, en Génesis 18-19 dice Yahweh, porque yo lo he escogido para que intruya a sus hijos a la posteridad a observar el camino de Yahweh haciendo lo que es justo y correcto para que Yahweh le cumpla a Abraham todo lo que ha prometido. Eso es la manera de que la familia de la tierra se van a bendecir por medio de Abraham, haciendo, siguiendo el ejemplo de Abraham. Es decir, lo que dice en instruir a sus hijos y a la posteridad a observar el camino de Yahweh. Ese es el tren que nosotros debemos tomar. Observar el camino de Yahweh haciendo lo que es justo y correcto. No lo que dice según los hombres, sino lo que dice la Escritura. Esa es la bendición por medio de Abraham. No solamente creer, como algunos han enseñado. Después viene la otra parada, Jacob. Isaac y Jacob, primero Isaac y Jacob, luego el hijo. Isaac, el hijo de Abraham, y luego el nieto de Abraham sería Jacob. Isaac es lo que sería el nombre, la risa profética. Génesis 21, 5 al 7. Abraham tenía 100 años cuando le nació Isaac. Sara dijo, Elohim me ha hecho reír, todo el que oiga se reirá conmigo. Y agregó, ¿quién lo hubiera dicho que a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en la vejez. Isaac es el nacimiento milagroso que ya está mostrando, porque Isaac, el nombre, no solamente significa risa, más bien es una acción, un verbo. Y está un verbo en futuro, porque empieza con esa yo, Isaac, es decir, reirá. Entonces es una risa profética mediante algo sobrenatural. Es decir, ahí todo puede estar más allá de la relación con el Mesías. En realidad, la risa, lo sobrenatural, es que la victoria final la va a dar el Padre Todopoderoso en contra de todo el mundo o las naciones. Entonces, eso es lo que está mostrando ese nacimiento. Además que Isaac fue obediente, tan obediente como su padre Abraham. De hecho, cuando se da en el capítulo donde se enseña la atadura, donde el Yahweh le pidió a Abraham ofrecer en sacrificio a Isaac, que era jovencito, se mostró la obediencia de Abraham, pero también la obediencia de su hijo Isaac, que se permitió, se dejó a hacer eso. Entonces, la fe y la obediencia de Isaac era como un calco de Abraham y también fue bendecido en su vida. No solamente fue obediente, sino que cuando no hizo lo que quiso en su vida, sino que esperó mediante la guía de su padre Abraham hasta que incluso que le escogiera
su esposa Rivka, y al punto tal de que no era todo de color de rosa, porque cuando después que se casó o que se unieron, no podían tener hijos y estuvieron 20 años orando juntos, enseñando cuál es ese camino de obediencia, de confianza y también de oración. 20 años hasta que nacieron Jacob y Esaú, los gemelos, a partir del campo. Entonces, todo eso enseña Isaac. Y Jacob enseña ese camino, esa manera de vivir que le iba a tocar a ese patriarca como ejemplo que de ese patriarca iban a ser el pueblo de Israel. Entonces dice en Génesis 32:28, después de haber luchado con un mensajero celestial y lo venció, dice la escritura, y dijo él, no te llamarán más Jacob, sino Israel, que significa lucha con un ser divino, porque has luchado con seres divinos humanos y has vencido. Israel, ese es el nuevo nombre de Jacob. Antes era el agarra talón, ¿no? Aunque dentro de la palabra Jacob está el talón, que significa también en hebreo como consecuencia, o sea, la consecuencia de los actos como la consecuencia va a ir de la decisión también ante las posibilidades de la vida, va a ir bien o mal, ¿no es cierto? Hay dos caminos. Pero Jacob va a mostrar que él tenía fortaleza y en su fe también, pero ¿qué demuestra esta lucha? La lucha es que la fortaleza no es propia, la fortaleza es que viene del Todopoderoso. Eso es lo que significa Israel. Y además Israel está en el nombre hebreo, no solamente lucha, sino vencer, prevalecer con ayuda de Él, del Todopoderoso. Entonces, en la vida tenemos esa, la fe tiene que ser no creyendo en las propias cualidades o capacidades, sino en que lo que tengamos es nuestra fuerza, nuestra voluntad y la ayuda celestial. Esto significa el nombre Israel. Entonces llamó después cuando estaba ya por descender a Egipto, como dice la historia, para ir hacia su hijo Yosef, que era virrey, le habló a Elohim en el capítulo 46 a Israel en visión y le dijo, Jacob, Jacob, él le respondió, aquí estoy. Y le dijo, yo soy a él, el Todopoderoso, significa, el Elohim de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí yo te convertiré en una gran nación. Yo mismo bajaré contigo a Egipto y yo también te traeré de regreso. Y la mano de Joseph cerrará tus ojos. Eso es un poco lo que iba a venir, pero a través del modo de vivir de Jacob, que pasa a llamar Israel, y de Israel va a pasar a llamarse todas las 12 tribus que nacieron de los 12 hijos, por supuesto la hija también, toda la familia iba a llamarse Israel y esa es la manera que tenían que comportarse, ¿no? Con una fe y soportando todo, porque van a caer, primero va a ir bien y después va a haber esclavitud. Justamente Egipto, Israel, donde nace ese pueblo a partir de la familia de Jacob. Dice la escritura, se levantó un nuevo rey en Egipto, el cual no conocía a José, y le dijo a su pueblo, miren, el pueblo israelita es demasiado numeroso para nosotros. Actuemos astutamente con ellos para que no aumente. De otra manera, si ocurriera una guerra, podrían aliarse con nuestros enemigos para pelear contra nosotros e irse del país. Así que pusieron capataces sobre ellos para oprimirlo con trabajos forzosos y edificaron ciudades de guarnición para el faraón, Pitón y Ramsés. Pero mientras más lo oprimían, más aumentaban, se esparcían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Esa es la aplicación de Israel, el modo de vivir de Israel. Claro, el problema es que lo que parecía todo muy bien se empezó a dar vuelta porque el poder que se le da a Faraón y también lo que representaría en el mundo Faraón es muy grande
muchas veces hace sufrir. Sin embargo, hay que seguir soportando y confiando en Yahweh. Y aquí viene entonces la promesa, justamente en ese sufrimiento es que tenemos que confiar en la palabra y en la promesa. Dice en Éxodo 6:6, dile por tanto al pueblo israelita, yo Yahweh, yo los libraré de las labores de los egipcios, los libertaré de su servidumbre, los redimiré con brazos extendidos y mediante grandes juicios, los tomaré para que sean mi pueblo y yo seré su Elohim. Ustedes sabrán que yo, Yahweh, soy su Elohim que los libró de las labores de Egipto. Les llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob, se las haré a ustedes por posesión, yo Yahweh. Esa es la promesa que justamente, según el modo de vivir de Israel, luchando, pero con la ayuda sobrenatural, estando en una relación correcta, haciendo la voluntad de Yahweh, esa es la promesa de que Él va a dar la victoria y es lo que esa salida de Egipto está relacionada para cuando venga el Mesías si se cumple realmente esa gran promesa de la liberación. Y luego, por supuesto, es lo que se va a cantar, incluso se mencionó ahí literalmente en el capítulo 15 y es algo que el Apocalipsis lo dice que cuando venga el Mesías se va a cantar de nuevo. Bien como tú, Yahweh, entre los poderosos, bien como tú, majestuoso en santidad, tremendo en esplendor, obrador de maravilla. En tu amor guiaste al pueblo que redimiste y en tu fuerza los conduces a tu santa morada. Eso es también la promesa. Es algo que ocurrió después de salir de Egipto del pase y de la victoria frente al mar, donde se ahogaron los egipcios. Eso es algo que va a volver a ocurrir cuando se cumpla la victoria del Todopoderoso en el mundo y todos los israelitas pueden cumplir esa llevada a esa sagrada morada que es en Jerusalén e Israel. Luego viene Mosé, el monte Sinaí, Mosé y la Torá. Esa es la otra parada donde una vez que ya son liberados, una vez que ya uno puede tener la libertad de decidir y obedecer y cumplir los mandamientos, entonces llega el monte. Entonces ahí dice en el capítulo 19, 4. Ustedes han visto cómo les hice a los egipcios, cómo los cargué a ustedes sobre alas de águila y los traje a mí. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad toda la tierra es mía, pero ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Es decir, Israel considerado como un reino de sacerdotes que tienes que enseñar el camino a las naciones. ¿Para qué? Para que hacer, para que hagan la voluntad de Yahweh y pueda alcanzar esa vida, no solamente a través de la fe. Por eso está Israel, para hacer luces a las naciones. Después dice 24:7, pues recibir la Torá y los mandamientos en el monte Sinaí. Entonces tomó el registro de la alianza, se leyó en voz alta al pueblo y ellos dijeron, todo lo que ha dicho Yahweh lo haremos y seremos obedientes. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Y dijo, esta es la sangre de la alianza que hace ahora Yahweh con ustedes relativa a todas estas órdenes. Fíjense que hay sangre derramada y sobre la base de la obediencia. Sangre y obediencia son símbolos de es lo que también profético que viene después. Y después, ¿qué más? Esto está relacionado, esta es promesa de obediencia está relacionado con el principal mandamiento de Deuteronomio 6:4, escucha a Israel, Israel nuestro Elohim, Yahweh es Yahweh solo, Yahweh es único y Él es el único Elohim. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y cuando terminó Mosé de recitar todas las palabras, todas las palabras de la Torá a todo Israel, antes de morir les dijo, apliquen su mente a todas las palabras como ya les he advertido hoy. Ordénenlas a sus hijos. Eso es cumplir el Semá también, que es inculcar a tus hijos. Ordénenlas a sus hijos para que observen fielmente todos los términos de la Torá. ¿Por qué? Porque esto, o sea, la Torah no es algo trivial, no es algo sin valor o con poca importancia. La importancia es su propia vida. La Torah es su propia vida. Los mandamientos son vida, no son muerte. Mediante esto ustedes durarán mucho en la tierra que van a proceder
poseer al cruzar el Jardín. Y eso está relacionado también, la tierra prometida está relacionado con este mundo venidero que también está unido. Allí la Torah con los mandamientos y la emuná, la fe, eh, están unidos. Por eso es lo que viene ahora, porque eso es lo que va a mostrar el Mesías, ¿no? En la siguiente parada del tren, dice cuando fue tentado Josué el Mesías, dice, él respondió, está escrito, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Yahweh, como está en el libro de Deuteronomio 8:3 también. Entonces, esto está escrito. La vida no es solamente el creer, sino que también el vivir, el alimentarse, estudiando y poniendo en práctica la palabra de Yahweh. Y la siguiente parada entonces, después de que el pueblo mostró todo ese desvío, fue exiliado nuevamente, no habían aprendido el exilio, o mejor dicho, cómo estaba en Egipto. Es como que Egipto volvió espiritualmente, pero a través de otro exilio que es el de Babilonia. ¿Por qué? Porque se habían desviado completamente, y ya había profetizado en la misma Torá que si se desviaban, que si eran desobedientes, entonces iban a ser castigados y reprendidos. Y así fue. Entonces, pasó mucho tiempo, volvieron, cumplieron el castigo, volvieron de Babilonia, reconstruyeron el templo, y entonces en ese ya un templo que ya era más degradado, sin la presencia del Espíritu del Padre, de, del Espíritu de la presencia de Yahweh, había ya una sociedad que estaba más degradada, pero igual, bueno, mantenían la enseñanza de las escrituras. Y ahí aparece el Mesías, ¿no? Ya Josué el Mesías diciendo, antes de despedirse de morir, en Pesach, él dice, en la cena anterior, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que será por ustedes, hagan esto en memoria mía. Igualmente, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza o nuevo pacto en mi sangre que se vierte por ustedes. ¿Qué está diciendo? ¿Qué fue lo que quiso decir allí? Que él traía como una especie de nuevo pacto, recordando el pacto que estaba mencionado en Jeremías. Jeremías, lo esencial, él no venía a traer un pacto simplemente de una fe en él, de un creer simplemente en él. No, eso es parcial, es limitado, es parcial ese pacto de la fe en él, de creer en él. Eh, lo completo es lo que dice en Jeremías. Él trajo, estaba simbolizando esa nueva alianza que tiene que ver con comenzar esa nueva alianza que se va a terminar de cumplir esa profecía cuando Él venga. Dice, esta será la nueva alianza que haré con la casa de Israel, con la casa de Israel, después de aquellos días. ¿Cuál? Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que trae el Mesías, no solamente el creer en él, que es también puerta, como habíamos mencionado, sino que también la obediencia. Él ya lo había dicho, escrito está, mostrando que él era obediente. De hecho, él también lo certifica ese nuevo pacto. Es tomando lo que había entregado en el monte Sinaí y aplicando realmente, porque en el pasado histórico se vio que se habían desviado. Bueno, lo que él trae es tratar de revertir, que no se vuelva a caer en lo que ya pasó con el pueblo de Israel. Entonces, dicen, aseguran, para aquellos que creen que dice que trae un pacto nuevo sin obediencia, él dice no. No piense que yo vine a anular la ley o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Y también esa palabra en griego puede significar completar. En verdad, les digo que no, mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yo ni una tilde pasará de la ley o de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Entonces, esa es la nueva alianza, es tomar lo que se entregó,
que se entregó ese regalo que es la Torá, que era parte de la alianza, porque eso es, la alianza era la promesa de cumplir, no la ley. El pacto, la alianza no era la ley en sí. Entonces, retomó eso y viendo lo que había pasado, bueno, esta vez vamos a hacer, eh, siguiendo el ejemplo que mostró el Mesías de- de ser siervo de Yahweh, entonces es creer y también obedecer. De hecho, lo explican también sus emisarios. Santiago, por ejemplo, o Jacob, dice, no fue declarado, tomando el ejemplo, fíjense que el Mesías vuelve a aquel iniciador del camino, el camino de Yahweh. ¿Cuál es el camino de Yahweh? Lo muestra Abraham. Y entonces, como Pablo dice que somos, si somos del Mesías, somos hijos, descendencia de Abraham, tenemos que hacer como, actuar como Abraham. Entonces, pero no solamente el creer. Santiago dice, no fue declarado justo por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar en sacrificio. Ves que la fe actuaba junto con sus obras y la fe quedó completa por las obras. Y se cumplió la escritura que dice Abraham le creyó a Yahweh y se le contó por justicia y le llamaron amigos de Elohim. Lo mismo que repite Pablo, pero a Pablo se lo malinterpreta. Ya ven ustedes que el hombre se lo justifica por las obras y no solamente por la fe. Es decir, la fe es creer, confiar y también obedecer. Y termina diciendo ya Josué aquí, en esta parada, que de esto depende la vida eterna, dice Yahoshua. Que te conozcan a ti, está diciendo a ti, Padre, al Todopoderoso Yahweh, como el único, el poderoso verdadero. Yo a Yahoshua como el enviado, el escogido, el ungido que tú has enviado para mostrar el camino. Es decir, el Mesías fue enviado para mostrar esa bendición que ya había mostrado en el primer patriarca, pero también a través de todos los patriarcas, y también de los hijos, como por ejemplo el que se destaca, que es Yosef, el justo, como en Egipto, a través de todos esos problemas, él permaneció, perseveró y se mantuvo como siervo obediente y así fue bendecido, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Yahweh significa estudiarlo, lo que dice él, lo que manda y ponerlo en práctica. Eso es verdaderamente conocer. Porque recuerdan cuando Moisés se presentó con la primera vez ante el faraón, le dio un mandamiento Yahweh al faraón, deja ir a mi pueblo. Y entonces, ¿qué les dijo la respuesta? El faraón dijo, ¿quién es Yahweh para que yo le haga caso? Yo no conozco a Yahweh. Es decir, el no conocer realmente, cuando uno no obedece es porque no está conociendo a Yahweh. Y Él es el único todopoderoso. No hay otro poder, no existe otro poder. Él es el poder. Y todo lo que pasa, que hay poder, saben porque Él lo permite por alguna razón, por algún objetivo, con alguna meta. Y el Mesías viene a mostrar todas esas cualidades que ya se estaban mostrando en los personajes anteriores, él los muestra aplicando de manera más perfeccionada cómo había que ser, ¿no? Por ejemplo, eh, Isaac mostraba la oración, también lo mostraba el Mesías orando y obedeciendo exactamente todo lo que había dicho el Padre, tal como lo mostraron los personajes anteriores. Entonces, esto es lo que hay que destacar del Mesías, que también él fue considerado un aliviador. Dijo, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que se los haré a descansar. O sea, mostró ese personaje, todos los personajes que confluyen en ese personaje que es el escogido del Mesías, ¿no es cierto? Noah Noah, que era el aliviador, porque fue a través del nombre de su hijo, que significa el nombre va a ser muy importante, que eso se estudia en la parasha, que significa nombre, semot, y lo que significa, ¿no? Cada nombre, lo que significa, que como ya hemos visto, Abraham, Isaac, Jacob, Israel.
Yosef, Mosé, que significa salvado del agua por medio del agua. Todo el tema de nombres es importante. Y Yahoshua, por supuesto, que significa Yahweh salva, ¿no? Entonces, esa es la gran promesa. Por eso, conocer también quién es el Mesías es hacer correctamente lo que fue el verdadero Mesías, no el que se le formó después, que se consideró un hombre Dios y alguien que apartaba de la Torá. Y finalmente se cumple el regreso a esa estación principal, ¿no? Cuando se cumple todas las profecías y termina la historia humana, se podría decir propiamente dicha, por el tema del mundo, se vuelve a la estación central. Y para eso, por supuesto, eso está ligado al tema de Yahoshua, que también él dijo en Apocalipsis, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Al que venza, le concederé comer del árbol de la vida que está en medio del jardín del Edén. De los... Hay que tener atención al que venza. ¿Cómo hay que vencer? Ya lo hemos dicho. No solamente creyendo, ya, creyendo en Yahweh, creyendo en Mesías, no solamente creyendo, sino que es un trabajo que tiene que ver con vencer eso que explicó Pablo en Romanos 7, que hay un principio físico, natural, que hace combate, nos combate para que nosotros nos podamos eh, obedecer correctamente. Hay una guerra en cada uno ahí se pone en trabajo la mala inclinación, que es lo que nosotros tenemos que eh, evitar ser esclavizado, porque Egipto no solamente puede ser una esclavitud a nivel social, lo que representa Egipto, sino que también Egipto es una condición de esclavitud al pecado. Le dijo el mismo Yahoshua, el que peca puede transformarse en esclavo de pecado. Y entonces es esclavitud a la mala inclinación. Esa es la victoria que tenemos que lograr, que no solamente la fe de creer, sino que también vencer esa mala inclinación. Y eso, como ya vimos en otra parte, los que en el capítulo 12 dice, en esto está la perseverancia y los apartados de los santos, que es la fe, guardar los mandamientos de Yahweh y también la fe en el Mesías. Y aquí también al final del libro también dice, felices, dice el Mesías, felices los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida, para que entren por la ciudad, por las puertas. Vean qué era lo que significaba que al principio dijimos, y ahora se alarga su mano y come del árbol de la vida, vivirá para siempre. Bueno, esto significa, es en ese tren que vamos, en ese tren que nos subimos al tren correcto, que es hacer la voluntad de Yahweh, tenemos que hacer una lucha, que eso es lo que significa Israel, una lucha donde no dependemos solamente de nuestras propias fuerzas, sino que también de ayuda del Padre. Pero el problema es que no podemos ir a buscar ayuda del Padre si desobedecemos, si consideramos la ley ya obsoleta o que no sirve, los mandamientos. Entonces, cuando obedecemos, cuando cumplimos, cuando estamos en esa nueva alianza que es cumplir los mandamientos, entonces somos favorecidos por esa ayuda celestial y podemos vencer. Y para terminar, concluye también, o hacia el final del libro de Revelaciones, de Apocalipsis dice, en ese Gan Eden, que es ese Gan, la última parada, que es el regreso al inicio, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron ya, y el mar ya no existe, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, esta es la morada de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim.
y Elohim, el Todopoderoso, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron ya. Entonces, aquí es el regreso a esa estación central, esa estación inicial donde se tomó la humanidad por esa desobediencia, por expulsada, no por falta de creer, creían, pero desobedecieron, fueron expulsados. Bueno, nosotros a través de creer, de confiar, de obedecer, podemos realmente al alcanzar esa victoria y esa liberación que significa de Egipto, esa liberación de vencerle a la mala inclinación para poder alcanzar, por medio del regreso del Mesías, entrar a ese jardín de las delicias que va a ser el mundo venidero, donde va a haber un nuevo mundo sin muerte, sin sufrimiento y con la recompensa de haber decidido, haber tomado el tren correcto de nuestra vida. Así que esperemos que sea pronto. Amén y amén. Muchas gracias, hermano.